Permítanme recordarles, si tienen a bien, dense una pasadita al terminar el culto por allá, por ese rinconcito que llamamos Misión Integral, del cual ya Elsie habló ahora hace un rato. Allá está el mapa misionero y todavía hay algunos departamentos que pueden ser escogidos para que usted, mediante esa estrategia, pueda aportar su donativo para las misiones. Entonces, esto pues está ahí todavía disponible. Otra cosa que quiero, ya Delcy lo anunció también en parte, pero quiero compartirles que el domingo 23 del culto misionero que ella anunció, a hacer obviamente acá en este lugar, y el pastor que nos va a estar visitando es el pastor Peter Hasenut. Él es un pastor y misionero bautista holandés y él trabaja actualmente en Aruba. Así que por ahí pues mi hija lo contactó y demás, y él estuvo dispuesto a venir a hacer este impacto misionero aquí en Bucaramanga. Va a estar con nosotros acá, vamos a tener un impacto misionero en Florida Blanca y va a estar también para apoyar la misión de Guatiguará. Entonces, hermanos, para que tengamos esto presente, oremos por esto y de verdad le demos la debida importancia, porque va a ser algo muy especial para nuestra iglesia, porque últimamente venimos hablando, escuchando, y yo creo que Dios ha venido y sigue insistiendo en hablarnos de misiones. Muy bien, el pasaje que nos dirigió en su lectura del siesta hace un rato en el libro de Hechos va a ser un pasaje, una historia muy importante, dentro de la cual vamos a enmarcar, por decirlo, el texto o la reflexión de hoy. Pero quiero que mire en el Evangelio de Mateo, un texto que todos conocemos muy bien, o al menos la mayoría de nosotros. Mateo en el capítulo 28, allí donde el evangelista nos refiere cómo Jesús comisionó a sus seguidores, a sus discípulos, con lo que nosotros llamamos la gran comisión. La gran comisión. Así que dice allí, capítulo 28 de Mateo, versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Solo quiero enfocarme, ya hemos hablado otras cosas de este texto en otros momentos, pero quiero enfocarme sin obviamente excluir lo demás de ninguna manera, pero quiero enfocarme en esta sola expresión: id y haced discípulos. Id y haced discípulos. No siempre se capta el hecho de que en esta orden de Jesús, porque es una orden, no es una opción, es una orden. En esa orden de Jesús estaba implícito el hecho de que ellos tendrían que tomar la decisión de abrazar esa misión. Abrazar esa misión, abrazarla con un abrazo sumamente fuerte, profundo. Y nosotros vemos como varios días después, según refiere Lucas en el libro de Hechos, aquellos mismos discípulos más otras personas tuvieron que tomar la decisión, bajo la guía del Espíritu Santo, de abrazar esa misión. Aquí en la narrativa de Mateo
dice que los 11 se fueron a Galilea. Habla de 11 porque ya Judas Iscariote no estaba. Entonces, los 11 que quedaron se fueron a Galilea. Y allí se reunieron con Jesús ya resucitado. Y se reunieron en un monte que a estas alturas todavía los estudiosos no saben exactamente dónde o cuál monte era, pero era en Galilea. Y en ese monte Jesús los había citado y los había encaminado previamente para que fueran allá. Él le dijo a algunas mujeres, cuando él resucitó, un grupo de mujeres lo vieron vivo y él les dijo, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allá los veré. Pero no obstante, quiero que se meta aquí conmigo en esta reflexión. No obstante, en el aposento alto del que hemos hablado ya, había más que los 11. Había más que los 11. Tal vez al hecho de que el lector bíblico tiende a enfocarse en ese dato de los 11 que menciona Mateo, es que llegó a pensarse que la tarea misionera es solo para algunos líderes privilegiados, nombrados, designados, capacitados para eso. Y esto porque lamentablemente se ignora el contexto, porque no nos podemos enfocar solamente en lo que Mateo dice que Jesús le refirió a sus discípulos, sino que tenemos que tener presente también otros aspectos de la historia bíblica. Porque cuando se examinan las cosas en su contexto, esto se puede corregir. Porque cuando se ignora el contexto, entonces se llega a conclusiones equivocadas que desafortunadamente han marcado la historia de la iglesia. Y nosotros, Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga, que formamos parte de todo un conglomerado cristiano alrededor del mundo y somos parte también de la historia de la iglesia en el mundo, todavía, permítanme decírselos, todavía no logramos librarnos de ese lastre. ¿Recuerdan lo que nos decía el pastor Valencia el domingo pasado? Trate de recordarlo. Ahora, por esa razón, a lo que refiere Mateo, cuando él habla de los 11 discípulos, nosotros tenemos que complementarlo con lo que dice Lucas. Alguien decía, reflexionando en esto, decía, la descripción de la vida y misión de la iglesia en Jerusalén comienza con una referencia a su vida interna, señalando que junto con los apóstoles estaba en oración un grupo como de 120 personas. Y es muy probable que dentro de ese grupo de 120, en los que se menciona a los apóstoles, y se menciona un grupo de mujeres, y se menciona a María, la madre de Jesús, y se menciona a los hermanos de Jesús, es muy probable que allí también estaban los niños, los adolescentes y los jóvenes y los hijos de esas personas. Ahora, ¿qué nos indica esto? ¿Qué nos indica esto? Nos indica que la gran comisión no fue dada solo para 11 personas. Vamos bien, hermanos. No fue dada solo para 11 personas, sino que fue dada para 120 o más personas. En otras palabras, fue dada para todos. Fue una orden para todos. Pero esos 120 o más eran personas absolutamente comunes y corrientes. Y yo quiero subrayar eso. Eran personas absolutamente comunes y corrientes. Aparte de los apóstoles que por haber estado con Jesús en el transcurso de su ministerio en la tierra, tenían un cierto estatus, pero ellos al fin de cuentas eran parte en iguales condiciones del resto del grupo.
Esas personas eran personas comunes y corrientes. Podría decirse que eran agricultores, pastores de ovejas, pescadores, amas de casa, oficiales del gobierno y quién sabe de cuántas más profesiones, oficios, ocupaciones, qué más, qué sé yo, que ocupaban. Pero ¿saben cuál es el punto? Que esas personas comunes y corrientes estaban en un contacto permanente con un entorno. Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, ni yo ni nadie, estamos en ninguna manera exentos de tener un contacto permanente con un entorno social, un entorno relacional. No. Ellos estaban en contacto con un entorno, igual nosotros. Por tanto, su misión, entre otras cosas, era impactar ese entorno, era impactar esas relaciones, era impactar esa interacción en la que ellos vivían dentro de su sociedad. Y la forma de hacerlo era hacer discípulos a partir de su relación con su entorno. Hacer discípulos a partir de su relación con su entorno. Así que quiero que piensen en esto. Hacer discípulos implica un proceso. Y quiero subrayar ese término, proceso. Hacer discípulos implica un proceso relacional. ¿Me entiende la palabra? Si estoy usando bien ese término, relacional. Tiene que ver con relaciones interpersonales. Hacer discípulos implica un proceso relacional. Si nosotros confesamos a Jesús como nuestro Salvador, como quien nos perdonó nuestros pecados, como quien nos transformó, nos está transformando y ha hecho algo maravilloso en nuestra vida, es porque un día nosotros nos encontramos con el abrazo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Se ha encontrado usted alguna vez con el abrazo de Jesús? Jesús lo abrazó, Jesús le abrazó a usted. Por tanto, si Jesús me abrazó a mí, entonces la mejor forma de yo replicar lo que Jesús hizo es ir y abrazar a alguien. Abrazar a alguien. Y eso encaja absolutamente bien dentro del marco de las relaciones humanas. Hacer discípulos implica un proceso relacional. Entonces, por una parte, hacer discípulos demanda ver en el otro un campo de misión. Hacer discípulos demanda ver en el otro un campo de misión. Un aspecto del mensaje de la cruz en la que Jesús murió, es el de un Cristo que extiende sus brazos y nos invita a dejarnos abrazar. Jesús vino al mundo porque Él vio al mundo como un campo de misión. Jesús vio a cada ser humano como un campo de misión, incluyéndolo a usted y a mí. Jesús dijo: yo vine al mundo porque ustedes son mi misión. Yo vine al mundo a buscar lo que se había perdido. Ustedes son mi misión. Él vino al mundo porque lo vio a usted y a mí como un campo de misión. Jesús habló un día de un hombre que tenía 100 ovejas. Tal vez usted ha leído esa historia, esa parábola. Jesús habló de un hombre que tenía 100 ovejas, pero un día perdió una. De las 100 perdió una, le quedaron 99 ovejas. Así que dice la historia que Jesús contó que dejó las 99 en el desierto y se fue a buscar la que se perdió. La misión era la oveja perdida. La misión era buscar la oveja perdida. La misión era encontrar la oveja perdida.
Si nosotros andamos en la luz, no es difícil darnos cuenta quién anda en las tinieblas. ¿Usted está en la luz? ¿Sí o no? Entonces, no será difícil que usted se dé cuenta quién está en las tinieblas. Para este hombre que perdió su oveja, yo no tengo la menor duda de que para él no fue difícil en ninguna manera darse cuenta que se le había perdido una oveja. Si andamos en la luz, nos daremos cuenta quién está en tinieblas. Si nosotros andamos en la verdad, ¿usted anda en la verdad? Si andamos en la verdad y usted tiene clara la verdad, es fácil ver quién está en el error. Si nosotros somos salvos, ¿usted es salvo? Si nosotros somos salvos, ¿no será difícil ver quién está perdido? Eso nos pone en el plano de ver al que está perdido como un campo de misión. Cuando Dios vio al mundo perdido desde la eternidad, desde el cielo, desde su gloria, Dios vio al mundo perdido, lo vio perdido y le dijo a Jesús, su hijo: ve y haz algo por ese mundo. Y cuando Dios nos hace ver que alguien está perdido, nos está diciendo: ve y haz algo por esa persona. Esa es tu misión. Esa persona es tu misión. Esa persona es tu campo de misión. Entonces, hacer discípulos demanda ver en el otro un campo de misión. Pero otra cosa que está implícita en la orden de Jesús con respecto a la gran comisión es que hacer discípulos implica relacionarse. Yo creo que el creyente cristiano debiera ser la persona más abierta a las relaciones que pudiera existir. Sí, hacer discípulos implica relacionarse. Entonces, aquí es donde entra la historia de Pedro que leíamos hace un rato. Hagamos una breve síntesis de esa historia. Pedro tenía muchos problemas para relacionarse con la gente que era diferente a él. Él se relacionaba fácilmente con los judíos, porque eran como él, pensaban como él, comían lo que él comía, se vestían como él, tenían las mismas ideas que él, pertenecían a la misma cultura de él. Por eso él se relacionaba fácil con ellos. Pero relacionarse con gente diferente para Pedro era, como para cualquier judío, era abominable. Así que Pedro veía la posibilidad de relacionarse con alguien diferente a él como algo muy, muy remoto, sumamente remoto. Pero Dios tuvo que tratar con Pedro y le mostró una visión, una cantidad de animales diferentes. Y le dijo: Pedro, tienes hambre, tienes mucha hambre, entonces mata un animal de esos y prepáralo y hazte una comida y come. Y Pedro le dijo: no, Señor, yo no puedo comer de eso porque eso es impuro, eso es abominable y yo no he comido nunca nada impuro. Y Dios le dijo: no, Pedro, lo que yo he designado como puro, tú no lo puedes llamar impuro. Lo que yo he limpiado, tú no lo puedes llamar común. Entonces, la historia de Pedro nos revela un proceso. Métase conmigo aquí. Nos revela un proceso de cómo Pedro llegó de la improbabilidad. El concepto de improbabilidad es: eso está muy lejos de mí, eso es imposible para mí, eso es algo en lo que no tengo ni el más mínimo interés. Más fácil voy a amarte que hacer algo en este plano de la vida humana. No. Pero el punto es cómo Pedro llegó de la improbabilidad
de lo que en su mente y en su corazón era absolutamente improbable, a ministrar en un grupo pequeño en la casa de alguien que no era judío. Yo estoy seguro de que Pedro jamás se vio allá, como probablemente nosotros, muchos de nosotros, jamás nos veremos en determinada circunstancia o instancia compartiéndole a alguien de Cristo. Y a través de ese proceso Pedro tuvo que aprender a hacer discípulos, especialmente cuando él no quería y cuando él pensaba que no podía, y menos con la gente que él no quería. Pedro tuvo que aprender ¿qué? Tuvo que aprender a relacionarse. Pedro tuvo que tratar seriamente con los prejuicios de su corazón. Tuvo que estar dispuesto a atravesar barreras. Tuvo que reconocer que el Evangelio es para todos. Tuvo que reconocer que él era un instrumento elegido y llamado por Dios. Tuvo que abrazar en su corazón, miren bien, tuvo que abrazar en su corazón al prójimo más improbable. Y fue de la única manera que pudo llegar a ese grupo pequeño en la casa de Cornelio, compartirles el mensaje del Evangelio. Dios le hizo ver a Pedro, Dios le hizo ver a Pedro: Pedro, yo te salvé. Y yo no dudo de que si Dios nos pregunta, o Dios le pregunta a muchos de ustedes: yo te salvé, yo diría: sí, Señor, yo confío que me has salvado, yo sé que me has salvado. Dios salvó a Pedro, pero también Dios transformó a Pedro, Dios envió a Pedro, Dios usó a Pedro, y gente se salvó. Hacer discípulos implica relacionarse, pero esto nos lleva a otra reflexión. Hacer discípulos entonces exige establecer vínculos, establecer vínculos, maneras de entrar en la vida de otras personas, establecer puentes, como cuando Jesús se sentó a la orilla del pozo en la región de Samaria. Se sentó ahí y vino una mujer a sacar agua. Entre Jesús y esa mujer había una distancia inmensa, a pesar de lo cerca que pudieron haber estado. Pero Jesús tendió un puente, estableció un vínculo, le habló a la mujer: mujer, ¿puedes darme algo de beber? Y la mujer necesariamente tuvo que responder. Se estableció un vínculo, pero Jesús tenía un interés ulterior para con esa mujer. Hacer discípulos exige establecer vínculo. Jesús contó un día, respondiéndole a un hombre que no tenía la más mínima intención de establecer vínculos con nadie. Para él solo existían los que eran judíos, los que eran como él. Él no quería tener nada de contacto con nadie diferente, como Pedro. Pero este fue más allá, porque este le dijo a Jesús que él tenía que hacer para poder llegar a salvarse. Y Jesús le dijo: bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo lees en la Escritura? Él dijo: tengo que amar a Dios con todo mi corazón. Muy bien, ama a Dios con todo corazón, con todo tu corazón. Pero él dijo también: pero también tengo que amar a mi prójimo. Bueno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero el hombre le dijo: bueno, pero maestro, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contó una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado, o sea, lo atracaron, le robaron todo, lo hirieron, lo dejaron moribundo a la orilla del camino y seguro hasta el burro se lo llevaron. Entonces pasó un sacerdote que iba apresurado a celebrar el culto. Iba también en su cabalgadura, pero este se alejó y pasó de largo.
Y después pasó un levita que iba a ayudar al sacerdote que iba a ayudar al sacerdote a organizar el culto. Pero este también en su cabalgadura se alejó y pasó de largo. Pero después vino un samaritano. Y este sí detuvo su cabalgadura, descendió y se hizo cargo del herido. ¿Saben? Una cosa es conocer y hasta entender esta historia y captar el principio que enseña. Pero otra cosa es encarnarla en la propia vida. Jesús hizo una pregunta crucial. ¿Cuál de los tres le hizo al hombre? ¿Cuál de los tres te imaginas tú? ¿Cuál de los tres crees que le ayudó al herido, al que estaba moribundo? Y él dijo, bueno, el que hizo misericordia de él. Bueno, entonces ve y haz tú lo mismo. Sí. El punto es no solamente conocer y entender el sentido de la historia y captar el principio que enseña. Sí, yo lo capto. Otra cosa es encarnar ese principio en nuestra propia vida. Ser capaces de desmontarnos de la cabalgadura de nuestra comodidad, desmontarnos de la cabalgadura de nuestro prejuicio, desmontarnos de la cabalgadura de nuestros miedos o de nuestro racismo, desmontarnos de la cabalgadura de nuestra actitud antisocial o de nuestra actitud de escondernos de los demás, que no sepan que yo soy cristiano, desmontarnos de la cabalgadura de nuestra insensibilidad, desmontarnos para inclinarnos sobre el que está caído, para ponernos en sus zapatos, para identificarnos con su dolor. Aquí surge la pregunta, tal vez como en el caso de aquel hombre, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Tal vez aquí nos surja a nosotros una pregunta un tanto relacionada con eso. ¿Y cómo se hace un discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? Eso debe saber es el pastor, él el que debe saber hacer discípulos. Pero nosotros, yo que estoy ocupado en mi trabajo, en mis correrías de cada día, en mis faenas de cada día, en lo que sea, otros son los que hacen y deben saber cómo hacer discípulos. Pero la pregunta sigue resonando, ¿cómo se hace un discípulo? Porque Jesús dijo, hace discípulos. ¿Dice en su Biblia o no? ¿Sí o no? Hace discípulos. Y si dice en su Biblia, se lo está diciendo a usted. En mi Biblia me lo dice a mí, pero en la suya se lo dice a usted. Hace discípulos. Eso está muy claro. Ahora, el término hacer que Jesús utiliza aquí, o al menos la traducción al español que utiliza, el término hacer aparece en la mayoría de las versiones bíblicas. Hacer da la idea de ocuparse en una tarea. Tengo cosas que hacer, solemos nosotros decir. Tengo diligencias que hacer, ¿verdad? También se aplica en el sentido de construir algo, como por ejemplo hacer una mesa. Un carpintero diría, tengo que hacer una mesa. Bueno, ahora, en el campo de las relaciones humanas, las relaciones pueden ser distantes, muy distantes. Nosotros salimos a la calle y vemos gente por ahí que va y viene, nos cruzamos con las personas que van o las que vienen, pero esas son relaciones distantes. Aunque estén muy cerquita de nosotros en un momento dado, no los conocemos, no sabemos quiénes son, cómo se llaman, son relaciones distantes. Y así por el estilo. Las relaciones pueden ser también esporádicas, como de pronto entablar conversación con alguien en una fila o en el puesto del bus o en alguna forma en un despacho médico, no sé. Entablar conversación con alguien, esas son relaciones esporádicas. Las relaciones pueden ser también permanentes y profundas, como las relaciones familiares, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, etcétera. Esas son relaciones permanentes y profundas. Pero también hay relaciones improbables.
como la del hombre demente que sube por esta calle a menudo creyendo que es un carro, y él sube manejando su carro por toda la mitad de la calle, y los demás carros tienen que parar y tienen que hacer fila con él, y si él llega a un cruce y él lleva la vía, él tiene que cruzar y el otro tiene que parar. Esa es una relación improbable. ¿Cuándo pensaríamos hacer relación con una persona así? Son relaciones improbables. Pero déjenme decirles esto: es necesario comprender que en el caso de hacer amistades hay que tender puentes para construirlas, hay que hacer vínculos. Por eso se habla de hacer amigos. Los amigos no se dan así porque sí. Los verdaderos amigos, si hablamos de verdaderos amigos, no se dan así porque sí, hay que hacerlos. Hay que hacer amigos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús coloca la gran comisión en el campo de las relaciones. Y yo pienso que hacer discípulos es como hacer amigos. Y de hecho, el discipulado suele comenzar como una amistad. Usted puede salir allá al parque y llevar un puñado de tratados, y eso está muy bien, y darle tratados a la gente que va por ahí, pero eso no implica que esas personas van de inmediato a comenzar una amistad con usted. Reciben el tratado y se fueron, y usted no volvió a saber de ellos. Pero el discipulado, en su verdadero sentido, comienza con una amistad. Por tanto, hacer amigos desde una perspectiva cristiana debe tener un fin evangelístico. Yo busco hacerme amigo de alguien porque veo en esa persona que quiero que sea mi amigo, mi amiga, veo un discípulo potencial para Jesús. Ahora, entonces, hacer discípulos requiere tener un corazón de discipulador. Tener un corazón de discipulador. Surge aquí la pregunta: bueno, ¿y quién es un discipulador? Uno que forma discípulos, uno que está dispuesto a formar discípulos, pero también a su vez es uno que es discípulo, es uno que está en un activo proceso de formación, está aprendiendo a seguir a Jesús, está aprendiendo a vivir la vida cristiana, la está viviendo seria, íntegra y cabalmente, y quiere y tiene la forma de invertir lo que ha aprendido en otros para que también sean discípulos y sigan a Jesús. Los discipuladores no se forman necesariamente en un aula de clases. Nosotros podríamos dar, y de hecho lo hemos hecho cientos de veces, hemos dado clases, cursos, hemos dado guías, hemos estudiado guías, hemos hecho cantidad de cosas tratando de formar discipuladores, pero yo he comprobado y cada vez me convenzo más de que los discipuladores no se forman necesariamente en un aula de clase. Los discipuladores se forman en una viva relación personal con Jesús. Los discipuladores se forman en las luchas de la vida cristiana. Los discipuladores se forman en la respuesta al desafío que les plantea el compromiso con Jesús día a día. Los discipuladores se forman en la oración. Los discipuladores se forman en el estudio y en la meditación de la palabra. Un discipulador es uno que está dispuesto a abrazar a quien es objeto de su misión. Jesús envía a sus discípulos a ser discípulos después de haberlos discipulado, o sea, después de convertirlos en discipuladores. Y en ese constante, en ese interactivo andar de ellos con Jesús, Él los fue formando, y fue formando el corazón de un discipulador en ellos. Ellos absorbieron lo que Él enseñaba, aprendieron lo que Él hacía, y aprendieron a ver a la gente como Él la veía. Ellos aprendieron a amar lo que Jesús amaba. Yo no sé si tú, mi hermano, mi hermana, vas a llegar al final de tu vida sin haber tomado en serio la gran comisión. No sé.
No sé si tú preferirás irte a la eternidad sin haber tomado en serio la gran comisión. ¿Y qué le vas a decir al Señor? No sé. Pero déjame arriesgar aquí una nueva o una definición personal de misión. Una definición personal de misión. Nosotros hemos venido hablando mucho de la misión, pero ¿qué es misión después de todo? Misión es una tarea que hacer en un tiempo y lugar determinado, enfocada en una persona o grupo de personas, con el propósito de encaminarlos en una relación con Jesús, y es movida por la compasión. Amén. Amén. Es una tarea que hacer en un tiempo y lugar determinado. El Nuevo Testamento utiliza el concepto tiempo en dos sentidos. Uno es el concepto cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. El cronos es el tiempo que va corriendo, minuto a minuto, segundo a segundo, día a día, semana a semana, año tras año. Y tu cronos y mi cronos está corriendo. Al menos el mío está corriendo, yo no sé el suyo. Pero nuestro cronos está corriendo. Pero el otro concepto de tiempo que utiliza el Nuevo Testamento es el concepto, se me fue el término. Kairos. Gracias, James. Kairos. El concepto kairos significa o se refiere a momentos específicos en el tiempo en el que Dios se manifiesta, habla, llama y quiere o espera una respuesta de aquel a quien llama. Y si ese kairos se presentó y Dios fue escuchado o no fue escuchado, o no se le dio importancia a lo que dijo, o fue ignorado, o no hubo una respuesta, entonces ese kairos como oportunidad pasará, pero tu cronos seguirá andando. ¿Me entiendes lo que digo? Tu cronos seguirá andando. Por eso, misión es una tarea que hacer en un tiempo, tanto cronos como kairos, específico y en un lugar determinado, enfocado en una persona o grupo de personas con el propósito de encaminarlos en una relación con Jesús. Y es movida por la compasión. Así que Dios nos llama a abrazar nuestra misión. Abraza tu misión. Abraza a alguien a quien quieras ganar para Cristo. Abraza a alguna persona que te des cuenta que está perdida, que está en el error, que está en las tinieblas. O si quieres, abraza a una comunidad de personas. Abraza a uno de los tantos subgrupos o subculturas que hay en el mundo. Y Bucaramanga no es una ciudad que esté exenta de las subculturas. Abraza tu misión. Jesús habló de ir a las naciones. Y la palabra naciones que utiliza la versión nuestra es una traducción del griego que es la palabra etnos. De ahí viene la palabra etnia o étnico. Y significa simple y sencillamente gente. Ir a las naciones implicaba ir a las gentes, ir a la gente. Y estar dispuestos a abrazar a la gente. Ahora bien, y voy terminando, ¿hay alguien a quien tú quisieras ver llegar a Cristo? Hermano, hermana, ¿hay alguien a quien tú quisieras ver llegar a Cristo o no te importa? ¿Ah? Si hay alguien
que realmente te importa que llegue a Cristo, porque tú sabes que si no lo hace, su alma se va a perder por la eternidad. ¿Hay alguien a quien tú quisieras ver llegar a Cristo? Por favor, en este momento, piensa en esa persona. Piensa en esa persona. Piensa en su nombre. Esa persona tiene un nombre. Piensa en los posibles problemas que tenga, porque seguramente los tiene. Piensa en la familia de esa persona. Piensa en el futuro, o piensa en las cosas que esclavizan la vida de esa persona. No sé, piensa en esa persona. Pero sobre todo piensa en su profunda necesidad de llegar a Cristo. Es mucho más importante que esa persona se gradúe de la universidad, se case, tenga una profesión, consiga una casa o gane mucho dinero. Es mucho más importante que esa persona llegue a Cristo. Por eso, mi hermano y hermana, si hay en tu corazón compasión por esa persona, abrázala. Abrázala con tus oraciones, abrázala con tu intercesión, abrázala con tu interés por ella, ponla en tu lista de prioridades de oración, comienza intencionalmente una amistad con esa persona, establece vínculos, mantén delante de esa persona tu testimonio y espera que Dios, en respuesta a tu oración por ella, comience a actuar en su corazón y esa persona comience a hacerte preguntas. Porque que te las hará, te las hará. Trate de crear espacios para hablarle de su fe en Cristo a esa persona. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque nosotros nunca haremos nada por nadie a quien no estemos dispuestos a abrazar. Amén. Hagamos una pequeña dinámica acá. Perdónenme que ya van a ver como las dos, pero hagamos una pequeña dinámica. Haga de cuenta que yo soy Jesús.